La música seguía retumbando desde el salón de celebraciones el jardín de la Alhambra. Se escuchaban risas, aplausos y la voz amistosa de Javier, el esposo de Lucía, brindando con los últimos invitados. Pero ella, Lucía Martínez, permanecía atrapada en el aparcamiento, entre las manos firmes de Adrián, el fotógrafo. Él había subido a su furgoneta, una Peugeot Boxer alta y espaciosa, como si supiera exactamente lo que iba a pasar. El olor a flashes, telas y un tenue aroma a tabaco mezclado con su perfume de jazmín llenaba el ambiente. Cerró la puerta de un golpe y el mundo desapareció. No puedo mirarte vestida de novia y fingir que no te deseo, susurró Adrián mientras sus manos deslizaban lentamente por la espalda de Lucía. Esto es una locura, alcanzó a decir ella antes de que la boca de Adrián se adueñara de la suya con una fuerza que le quitó el aliento. Él la levantó en brazos, apoyándola contra la pared lateral de la furgoneta. Su vestido blanco de encaje, diseñado por una modista de Granada, se arrugaba y caía, dejando al descubierto la piel cálida de sus hombros. Lucía podía sentir la respiración acelerada de Adrián, sus movimientos firmes y sus propias manos aferrándose a él como si no existiera nada más en el mundo. Afuera, la música seguía sonando alegre, inocente, mientras adentro, en cada rincón de esa furgoneta, Adrián la tomaba con una pasión desatada, haciendo que cada gemido ahogado escapara de sus labios a pesar de sus intentos por callarse. Las luces del salón parpadeaban a través del cristal empañado. Nadie sabía que la novia que horas antes había entrado radiante y pura ya no era la misma. Lucía nunca imaginó que su boda sería el inicio de algo tan peligroso. Siempre creyó que sería el final feliz de su historia con Javier, un hombre bueno y tranquilo, muy querido por todos. Su vida era un guión predecible, a veces demasiado vacío. Conoció a Adrián 3 semanas antes de la boda, cuando la organizadora se lo presentó como el mejor fotógrafo para inmortalizar cada instante especial. Desde el momento en que Adrián entró a la sala de reuniones en el Hotel Alhambra Palace, algo cambió en el aire. Era un hombre alto, moreno, con la barba de 3 días y una mirada que parecía atravesarte. Llevaba la cámara colgada al cuello, pero no la miró como a una clienta, la miró como si ya supiera algo de ella que ni ella misma recordaba. Así que tú eres la novia, dijo con una media sonrisa y voz grave que le erizó la piel. Ahora entiendo por qué Javier quiere tantas fotos. Lucía se rió nerviosa, sin saber qué contestar. Había algo en Adrián que desarmaba cualquier defensa lógica. Empezaron a hablar de locaciones para la sesión fotográfica. Él proponía lugares poco convencionales, el Teatro Romano abandonado en Itálica, un mirador oculto en el Albaicín o la azotea del salón de bodas. Cada idea tenía un toque arriesgado, diferente, como si quisiera capturar algo más allá de sonrisas y poses. En una de esas reuniones, Adrián se acercó demasiado para mostrarle unas tomas en la cámara. Su brazo rozó el de Lucía y ella sintió un escalofrío prohibido. Relájate, susurró tan cerca que pudo sentir su aliento. La cámara siempre capta la verdad, y tú tienes mucho más que mostrar de lo que aparentas. Esa noche, al llegar a casa, Lucía no pudo dejar de pensar en él. Se sintió culpable. Estaba a punto de casarse con un hombre bueno, pero Adrián había encendido algo dormido en ella. Las siguientes sesiones fueron aún más difíciles. Cada vez que Adrián estaba cerca, su mirada la desnuda sin tocarla. Intentaba mantener la distancia, pero él siempre encontraba excusas para acercarse, ajustar su velo, corregir una postura, entregarle la cámara para que viera las fotos. En silencio, sin palabras, la tensión crecía. Llegó el día de la boda. Las flores blancas decoraban la iglesia de San Nicolás, la música suave sonaba mientras los invitados llegaban con sus mejores galas. Javier la esperaba en el altar con su sonrisa tranquila y noble, que siempre le daba paz. Todo parecía perfecto, ordenado. Pero en su pecho latía un nerviosismo distinto. Cuando entró, entre flashes y suspiros, vio a Adrián a un lado, con su cámara lista. No la fotografiaba, la observaba como si ella fuera la única persona en la sala. Su mirada no era profesional, era profunda, intensa, y la desnudaba más que cualquier lente. Durante la ceremonia, cada vez que giraba la cabeza, sentía su presencia. Sabía dónde estaba, cómo la observaba, y lo peor, le gustaba esa sensación. Después, en el banquete, la fiesta parecía perfecta, risas, brindis, baile. Javier la tomaba de la mano, hablaba con los invitados, le dedicaba miradas llenas de cariño. Él no sospechaba nada.
ni podía imaginar lo que pasaba en su mente. Pero Adrián siempre estaba cerca, capturando fotos y rozándola al pasar, un leve contacto en la cintura, un susurro al oído para indicarle cómo girar el rostro para la cámara, un calor inconfesable que recorría su piel. Había un momento que no olvidaría. Estaba sentada con amigas cuando vio a Adrián apuntándola con la cámara. Pero no era un encuadre normal. La miraba a través del lente como si quisiera capturar algo invisible para todos. Bajó la cámara, dibujó una leve sonrisa y ella supo que no era imaginación. Él también lo sentía y estaba dispuesto a llevarlo más allá. A medianoche, tras el baile, Lucía se refugió en la habitación contigua para cambiarse el vestido y descansar. Estaba sola, mirando su reflejo en el espejo, intentando recuperar el control, cuando escuchó un leve golpe en la puerta. ¿Puedo pasar?, dijo la voz de Adrián, tranquila pero cargada de una tensión que la hizo contener el aliento. Se quedó paralizada. Sabía que no debía permitirlo. Sabía que si lo dejaba entrar, nada volvería a ser igual. Pero su mano se movió sola hacia la manilla, girándola con manos temblorosas. La puerta se abrió lentamente y allí estaba él, con la cámara colgada y esa mirada que quemaba más que cualquier palabra. No deberías estar aquí, susurró intentando sonar firme, aunque su voz salió como un hilo de aire. Tampoco deberías mirarme así, respondió, sin apartar los ojos de los de ella. Solo vine a verte una vez más. Antes de irme, cerró la puerta tras de sí y el clic del cerrojo sonó como un sello irrevocable. Se acercó despacio, midiendo cada centímetro que lo separaba. El aroma a su perfume, mezclado con el de las flores del ramo que aún sostenía, la envolvió. Su corazón latía tan fuerte que sentía que él podía escucharlo. No sé si mañana te veré igual, Adrián. Esto es una locura. Estoy casada, murmuró. Él sonrió levemente. Sí, te casaste con él, pero hoy, en cada foto que tomé, solo eras mía. Sus dedos rozaron su rostro, bajaron por el cuello hasta el borde del velo, que deslizó suavemente, dejando su cabello suelto. En el espejo vio su propia expresión, confundida, deseosa, atrapada en algo sin nombre. Esto no debe pasar, dijo. Entonces dime que no lo quieres. Susurró tan cerca que sintió su aliento en los labios. No dijo nada. Su silencio fue la respuesta. Un ruido lejano del banquete les recordó dónde estaban. Las risas y la música seguían sonando ajenas a lo que ocurría detrás de esa puerta. Ven conmigo, solo un momento, propuso con la seguridad que siempre lo acompañaba. ¿A dónde?, preguntó, tratando de resistirse. A donde nadie pueda vernos. Lucía debería haber dicho no. Debería haberlo echado, recordado sus votos, pensado en Javier esperándola al otro lado. Pero su cuerpo no la obedeció. Salieron juntos por la puerta lateral, caminando en silencio como dos sombras que se escapaban del mundo. Afuera, la noche estaba oscura y el aparcamiento desierto. Allí, a unos metros, estaba su furgoneta. Adrián la miró una última vez, pidiéndole permiso. Ella asintió sin darse cuenta. Abrió la puerta y allí empezó todo. La Peugeot Boxer negra, estacionada bajo la tenue luz amarillenta de una farola del aparcamiento, parecía un refugio secreto en medio de la noche andaluza. El aire fresco de Granada acariciaba la piel de Lucía mientras Adrián la ayudaba a subir. El interior olía a cuero, a revelado fotográfico y a una mezcla íntima de perfumes masculinos y femeninos. De repente, la puerta se cerró con un golpe seco, aislándolos del bullicio lejano de la boda. Lucía permaneció de pie, indecisa, con las manos temblorosas aferradas a la falda de su vestido nupcial. Era la prenda más pura que había llevado en su vida y, sin embargo, en ese instante, se sentía la mujer más impura del mundo. ¿Podemos parar?, murmuró con voz temblorosa. Adrián se acercó despacio. Su sombra proyectada contra la pared metálica de la furgoneta parecía una silueta de película negra y blanca. Si te beso, no habrá vuelta atrás, dijo, con un susurro cargado de promesas y peligro. Lucía lo miró a los ojos y supo que ya había cruzado la línea desde que había abierto aquella puerta. Una sonrisa pequeña se dibujó en sus labios temblorosos. Hazlo, susurró apenas audible. Sus labios se fundieron con los de ella en un beso urgente y salvaje, diferente a cualquier otro que hubiera sentido jamás. No era tierno ni lento, era la liberación de meses de deseo reprimido, la urgencia contenida desde la primera mirada. Adrián la tomó de la cintura con firmeza, levantándola del suelo para apoyarla contra la pared lateral de la furgoneta. El roce del encaje del vestido contra el metal frío, su respiración agitada sobre su cuello,
Todo la hacía olvidar dónde estaba. Eres mía esta noche. Susurró con voz ronca mientras deslizaba el velo por sus hombros y desabrochaba con cuidado la espalda del vestido. Lucía intentó hablar, detenerlo, aunque fuera por un segundo, pero sus palabras se ahogaron en otro beso. Él la giró suavemente y la sentó sobre una caja con sus equipos, las manos marcando el ritmo de un deseo que no habían confesado, pero que ya era inevitable. Dentro de esa furgoneta había espacio para todo, y Adrián lo aprovechaba. La movía con una seguridad que la hacía perder el control. Cada vez que intentaba recordar que a solo unos metros Javier celebraba, una oleada de sensaciones la nublaba la mente. A través de la ventana lateral, las luces del salón parpadeaban. Por un momento vio reflejada su silueta unida a la suya, a un hombre que no era el suyo. Fue brutal, rápido, imposible de detener y tan profundo que supo que dejaría una marca para siempre. Cuando terminaron, Lucía quedó sin aliento, temblando. Él acarició su rostro sin decir nada. No había palabras que pudieran describir lo que acababa de suceder. Ella se acomodó el vestido como pudo. Afuera, todo seguía igual. Nadie sospechaba que la novia había desaparecido unos minutos para perderse en algo prohibido. Esto no termina aquí, dijo Adrián con esa seguridad peligrosa. Lo sabes, ¿verdad? Lucía asintió, sintiendo que aquella noche era solo el comienzo. Salió de la furgoneta con las piernas temblorosas y el corazón desbocado. El aire frío de la noche granadina le golpeaba la piel, pero por dentro ardía. Caminó de regreso al salón de bodas intentando recuperar la compostura, rezando para que nadie notara el desorden en sus ojos, imposible de ocultar ni con el mejor maquillaje de la peluquera. La música seguía sonando alegre y despreocupada. La gente bailaba, reía y brindaba por un amor eterno que, al menos en apariencia, seguía intacto. Y allí estaba Javier, conversando con unos amigos. Cuando la vio, sonrió y se acercó para tomar su mano. ¿Estás bien, amor? Te busqué y no estabas. Sí, solo fui a respirar un poco, mintió con voz suave, sorprendida de lo convincente que sonaba. Javier la abrazó, y mientras lo hacía, Lucía sintió una punzada helada en el pecho, la culpa. Aún podía percibir el perfume de Adrián en su piel, el tacto marcado en su memoria. Y ahora, en los brazos del hombre que le había jurado amor incondicional, se sentía otra. El resto de la noche fue un desfile de emociones contradictorias. Bailó con Javier, sonrió para las fotos y agradeció a los invitados. Adrián estaba allí, moviéndose entre las mesas con su cámara, pero cada vez que sus miradas se cruzaban, el mundo se detenía un segundo. Era como si nadie más existiera. En un momento, mientras posaban para la típica foto con los amigos, Adrián se acercó para ajustarle el velo. Su mano rozó su cuello con un toque tan sutil que nadie lo notó, pero el escalofrío que recorrió su cuerpo fue inconfundible. Pareces aún más hermosa que hace un rato, susurró tan bajo que solo ella pudo escucharlo. Lucía se quedó sin palabras. Quiso contestar algo, pero su voz se apagó. Javier, a su lado, no sospechaba nada. La noche terminó tarde. Cuando por fin quedaron solos en la habitación del hotel, Javier cayó rendido casi de inmediato, agotado por la fiesta y los nervios. Ella se quedó en silencio, mirándolo dormir mientras mil pensamientos golpeaban su mente. No podía creer lo que había hecho, y al mismo tiempo no podía dejar de recordarlo. Ese momento en la furgoneta había abierto un abismo imposible de cerrar. Tomó su teléfono para mirar las pocas fotos que Adrián ya había enviado a su móvil. Había una que le quitó el aliento, ella en el altar, mirándolo directamente a través del lente, y supo que ese instante había sido real. Había algo entre ellos que no se explicaba con palabras. Se acostó junto a Javier, pero no pudo dormir. Su cuerpo aún vibraba con la memoria de lo prohibido, y sabía que esto solo estaba empezando. Los días posteriores a la boda en Granada transcurrieron bajo una tensión creciente para Lucía. Javier estaba radiante, hablando sin cesar de planes para la nueva casa en el Albaicín, de viajes por Andalucía y de construir una familia juntos. Lucía escuchaba, sonreía y asintía, pero dentro de ella reinaba un silencio ensordecedor que la consumía poco a poco. Intentaba convencerse de que lo ocurrido en la furgoneta había sido un error, un impulso provocado por la presión de los preparativos y la emoción de la boda. Quiso creer que nunca volvería a suceder, que podía enterrar ese fuego bajo capas de rutina y compromiso, pero Adrián no le dio tregua. Apenas una semana después, recibió un mensaje suyo: las primeras fotos están listas.
¿Quieres verlas antes de que las mande a imprimir? Un mensaje que parecía profesional, pero que en su interior llevaba una carga invisible, un aviso silencioso. Lucía respondió sin pensarlo demasiado. Sí, claro. Dime cuándo puedo verlas. Quedaron en un pequeño café del centro histórico, una terraza discreta cerca de la Plaza Nueva, en la que las luces de faroles antiguos y el aroma del jazmín inundaban el aire. Adrián le esperaba sentado en una mesa apartada, con su portátil abierto y esa mirada intensa que desde el primer día la había desarmado. Llegas puntual, dijo sonriendo. No tenía mucho tiempo. Lucía intentó sonar indiferente, pero su voz traicionaba un nerviosismo palpable. Él le mostró las fotos. Eran perfectas, pero no en el sentido convencional. Cada imagen capturaba algo más que sonrisas. En algunas, su sonrisa parecía sincera, pero en otras, su mirada delataba una inquietud que solo Adrián conocía. ¿Ves esto?, dijo ampliando una foto del altar. Nadie más lo notó, pero tu mirada no era para él, era para mí. Lucía quedó helada, incapaz de articular palabra. Adrián, esto no puede seguir. Fue un error. Intentó poner límites. Él se inclinó hacia ella, bajando la voz. ¿De verdad piensas que fue un error? Porque yo no dejo de pensar en ti y sé que tú tampoco. No pudo negarlo. No con esos ojos clavados en los suyos. Tras mostrarle las fotos, Adrián la acompañó hasta el coche. Antes de despedirse, tomó suavemente su mano. Hay más, mucho más que quiero capturar de ti, susurró. Lucía subió al coche temblando, sin atreverse a mirarlo una vez más. Condujo de regreso a su piso en el Albaicín, sintiendo que cada kilómetro la alejaba un poco de su cordura. Aquella noche, mientras Javier veía la televisión en el salón, Lucía recibió otro mensaje. Mañana tengo que entregarte las fotos impresas, pero prefiero llevártelas yo a solas. Podría haber dicho que no. Podría haber terminado todo ahí, en el silencio seguro de la negación. Pero no lo hizo. Al día siguiente, Javier salió temprano para una reunión, y Adrián apareció en su puerta con una caja de madera llena de fotos ordenadas cuidadosamente. Su sonrisa era tranquila, pero en sus ojos brillaba esa chispa peligrosa que Lucía ya conocía demasiado bien. Vine a traerte los recuerdos de tu gran día, dijo levantando la caja. Pasa, murmuró Lucía, sintiendo como su pulso se aceleraba. Entró con paso seguro, como si fuera un invitado más. La casa era sencilla, cálida, llena de detalles que ella y Javier habían elegido juntos, pero en ese momento se sentía una intrusa en su propia vida. Se sentaron en el salón. Adrián abrió la caja y empezó a mostrarle las fotografías, ella caminando hacia el altar, recibiendo el ramo, bailando con Javier. Cada imagen era tan perfecta que le dolía mirarlas. Aquí, dijo señalando una foto. Todos pensaban que mirabas a tu esposo, pero yo sé que mirabas más allá de él. Lucía no supo qué responder. Era cierto. En esa foto sus ojos buscaban a alguien más. Lo buscaban a él. Adrián, no podemos. Javier está aquí, intentó detenerlo. ¿Está?, preguntó él acercándose un poco más. Está aquí ahora. Javier no estaba en la habitación, pero la sentía como una sombra en cada rincón. Era su casa, su sofá, sus paredes. Y, sin embargo, Lucía temblaba ante la cercanía de otro hombre. De repente, se escuchó el ruido de un coche aparcando en la calle. Su corazón se detuvo. Es Javier, dijo, entrando en pánico. Adrián sonrió como si el peligro lo excitara aún más. Cerró la caja de golpe y se acercó a ella tan cerca que pudo sentir su respiración. Entonces dime que no me quieres aquí y me iré. Lucía no dijo nada. No pudo. En cuestión de segundos, Javier entró por la puerta con una bolsa de compras en la mano. Amor, olvidé la cartera y tuve que volver, dijo antes de verlos. Adrián se levantó con naturalidad y saludó. Hola, Javier. Solo vine a traerte las fotos a tu esposa. Son increíbles. Si me permites decirlo. Javier le dio la mano sin sospechar nada. Gracias por todo, Adrián. Te quedaron perfectas. Mientras hablaban, Adrián aprovechó para rozar la mano de Lucía con una sutileza que Javier no notó. Fue un toque eléctrico, corto, pero tan arriesgado que la dejó sin aliento. Javier se quedó un rato revisando algunas fotos. En un momento tuvo que subir al dormitorio a buscar algo. Fue entonces cuando Adrián se inclinó hacia Lucía, susurrando con esa voz grave que la desarmaba. ¿Te das cuenta de lo fácil que es tenerte aquí, aunque él esté tan cerca? ¿Estás loco?, susurró ella, mirando hacia las escaleras con miedo. Y tú también por dejarme quedarme.
respondió él, sonriendo con calma. Cuando Javier bajó, Adrián ya estaba de pie, listo para marcharse. Se despidió como si nada hubiera pasado, dándole la mano a Javier como si fueran viejos amigos. Lucía se quedó temblando en la cocina, sintiendo que cada visita era un paso más hacia el abismo. Y lo peor era que ya no quería retroceder. Los días siguientes se deslizaron lentamente, cargados de una tensión creciente que parecía envolver cada rincón del pequeño apartamento en el Albaicín donde Lucía y Javier compartían sus días. Javier, como siempre, amable y tranquilo, continuaba con su rutina, ajeno al torbellino que se gestaba en la mente y el corazón de Lucía. Ella, por su parte, sentía como cada mirada, cada roce fugaz de Adrián, se clavaba en su piel como brasas ardientes, consumiéndola desde dentro. Una tarde lluviosa, mientras Javier trabajaba en el despacho reparando unas estanterías, el timbre resonó con un estrépito inesperado. El corazón de Lucía dio un vuelco, sabía quién era. Abrió la puerta y allí estaba Adrián, empapado por la lluvia, con una carpeta en la mano y aquella mirada que ya se había convertido en su perdición. «Hola», dijo en voz baja. «Traje lo que faltaba». Lucía miró hacia el ventanal que daba al jardín, buscando la presencia de Javier. «¿Está?», preguntó con un hilo de voz. Adrián ladeó una sonrisa cargada de osadía. «Mejor, así será más interesante». Lo dejó entrar. Con paso seguro, Adrián cruzó el salón. Javier lo vio desde el jardín y saludó con la mano. «Hola, Adrián», respondió. «¿Otra vez por aquí?». «Sí, vine a entregarle unas copias nuevas a tu esposa». «Solo será un momento», contestó con una sonrisa apacible. Se sentaron en el comedor. Adrián abrió la carpeta y comenzó a mostrarle más fotos a Lucía. Su voz era un murmullo cargado de segundas intenciones. Cada vez que señalaba alguna imagen, rozaba su brazo, su mano, tan sutilmente que nadie lo notaría. Javier entró con las manos llenas de tierra del jardín. «¿Todo bien por aquí?». «Perfecto», respondió Adrián, fingiendo normalidad. «Solo revisando algunos detalles con tu esposa». Javier se inclinó para ver las fotos, y Adrián aprovechó para acercarse aún más a Lucía, su rodilla rozando la suya bajo la mesa. Ella contuvo la respiración, consciente del peligro que suponía aquel contacto prohibido. «Me encantan estas tomas», comentó Javier, sin percibir nada. «A mí también», respondió Adrián, pero su mirada no estaba en las fotos, sino fija en Lucía. Cuando Javier volvió al jardín, Adrián se levantó y la siguió hasta la cocina bajo el pretexto de buscar agua. Allí, fuera de la vista de Javier, la acorraló suavemente contra la encimera. «¿Ves lo fácil que es?», susurró. «Él está aquí y ni siquiera sospecha». «Adrián, basta, no podemos hacer esto», dijo Lucía entrecortada. Sus manos rozaron apenas su cintura, como un fuego contenido. «Podemos y lo haremos porque lo deseas tanto como yo». En ese instante, la voz de Javier desde el jardín los interrumpió. «Cariño, voy a salir un momento a comprar unas piezas que faltan». Lucía se apartó con el corazón acelerado. «Sí, está bien», respondió con voz temblorosa. Adrián sonrió con calma peligrosa. «Volveré, y la próxima vez no habrá excusas». Salió por la puerta principal como si nada hubiera pasado, despidiéndose de Javier con un apretón de manos. Lucía se quedó temblando en la cocina, sintiendo que cada visita la acercaba más al abismo. Y lo peor era que ya no quería retroceder. La semana siguiente pasó lentamente, cargada de silencios incómodos y miradas furtivas. Javier seguía siendo el hombre atento y cariñoso de siempre, ajeno a la tormenta que azotaba a su esposa. Cada vez que le tomaba la mano, Lucía recordaba las manos de Adrián, ardientes, seguras, peligrosas. Una tarde gris, mientras Javier organizaba papeles en el despacho, sonó el timbre. Lucía supo que era Adrián. Abrió la puerta y lo encontró empapado, con la carpeta en la mano y esa mirada que la desarmaba. «Necesito hablar contigo», susurró. «No ahora, Adrián, Javier está en casa», respondió ella con un hilo de voz. «Por eso vine ahora», dijo con firmeza. Lo dejé entrar. Entró en el salón con paso seguro. Javier salió un momento del despacho y los vio. «Adrián, otra vez por aquí», dijo sin sospechas. «Sí, vine a entregarle unas copias especiales a tu esposa», respondió Adrián. «Solo será un momento». Javier asintió y volvió al despacho cerrando la puerta. Adrián esperó a que se escuchara el clic del cierre y tomó la mano de Lucía con fuerza, arrastrándola suavemente hacia el pasillo lateral. Su respiración se aceleró. «¿Qué estás haciendo?». «¿Está aquí, Adrián?», murmuró. «Justamente por eso»,
susurró él, rozando su boca en su oído. Nunca te vi tan viva como cuando sabes que él está cerca. La apoyó contra la pared, sus labios rozando su cuello, mientras sus manos exploraban lentamente cada límite que su mente intentaba mantener. La lluvia golpeaba las ventanas, intensificando la atmósfera prohibida. Esto es una locura, dijo con un suspiro, pero su cuerpo no quiso detenerlo. De pronto, escucharon pasos en el pasillo. Adrián se apartó con la naturalidad de un actor experto. Lucía apenas pudo recomponerse cuando Javier apareció. ¿Todo bien aquí?, preguntó, extrañado por su respiración agitada. Sí, todo bien, respondió con una sonrisa forzada. Adrián estaba mostrando unas fotos. Ah. Perfecto. Yo sigo en el despacho, dijo Javier. Me queda un rato. Tan pronto se alejó, Adrián volvió a acercarse, susurrando con calma peligrosa. ¿Ves lo fácil que es estar a un paso de ser descubiertos? Y lo mucho que lo deseas. Lucía no pudo responder. Temblaba entera. Él se inclinó y, antes de irse, dejó un beso fugaz en su cuello, tan rápido que nadie podría imaginarlo. La próxima vez no habrá interrupciones, dijo, marchándose, dejando tras de sí un rastro de deseo y adrenalina imposible de apagar. Esa noche, mientras cenaban, Lucía apenas podía mirarlo a los ojos. Sentía que vivía dos vidas a la vez, la esposa fiel que Javier veía y la mujer peligrosa que Adrián había despertado. Sabía que lo peor aún estaba por llegar. Las noches en el apartamento del albaicín se volvieron pesadas, cargadas de silencios incómodos y miradas que parecían evitarse, aunque todo gritaba lo contrario. Javier, agotado por el trabajo, se acostaba temprano, dejando a Lucía sola con sus pensamientos y un corazón dividido. Ella se sentaba en el sofá, con un libro abierto que no lograba leer, porque su mente estaba atrapada en la imagen de Adrián, su mirada intensa, sus manos firmes, el roce prohibido que aún quemaba su piel. Una noche, mientras Javier dormía plácidamente, el móvil de Lucía vibró. Un mensaje de Adrián apareció en la pantalla. Estoy afuera. Solo quiero verte un minuto. Su corazón se disparó. Miró hacia el dormitorio. Javier seguía dormido, ajeno a la tormenta que se desataba en su esposa. No respondió de inmediato. Sabía que no debía, pero pocos segundos después llegó otro mensaje. No gritaré, no haré ruido, solo abre. Su cuerpo se movió sin permiso, como impulsado por una fuerza invisible. Abrió la puerta con cuidado y allí estaba Adrián, de pie en la penumbra, con esa mirada que se había convertido en su perdición. No puedo quedarme lejos, susurró. Dime que no me deseas y me iré. Lucía no dijo nada. Entró en silencio, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Adrián avanzó hacia ella sin detenerse ni preguntar nada más. Sus manos rodearon su cintura, su boca se hundió en su cuello, y ella sintió como su cuerpo se rendía una vez más. Está aquí, murmuró, temblando. Javier está durmiendo, respondió él con voz grave y calmada. No hagas ruido. La llevó contra la pared del salón con movimientos lentos pero decididos. Cada caricia era calculada, cada roce medido para no producir ni un sonido que los delatara. Era un juego macabro, entregarse al deseo mientras el hombre que confiaba en ella dormía a pocos metros. En un momento, un ruido desde el dormitorio los congeló. Contuvieron la respiración. Javier solo se movió en la cama y volvió a un sueño profundo. Pero aquella tensión, aquella posibilidad de ser descubiertos, los encendió aún más. Adrián tomó el rostro de Lucía entre sus manos y la miró a los ojos con una intensidad que hacía que todo lo demás desapareciera. Te dije que esto no terminaría aquí, y no va a terminar. Cuando finalmente se apartó, el cuerpo de Lucía aún vibraba como si el aire se hubiera cargado de electricidad. Mañana volveré, susurró antes de marcharse por la misma puerta silenciosa. Lucía subió al dormitorio en silencio. Javier seguía dormido, respirando tranquilo, ajeno a lo que acababa de suceder en su propia casa. Se acostó a su lado, pero no pudo cerrar los ojos. Habían cruzado una línea de la que ya no había regreso. A la mañana siguiente, Javier decidió trabajar desde casa e instaló su portátil y documentos en el despacho. Lucía preparaba café cuando sonó el timbre. Supo que era él. Respiró hondo, intentando calmar los latidos desordenados de su pecho. Abrió la puerta con cautela y allí estaba Adrián, con esa mirada que no pedía permiso, solo tomaba lo que quería. Llevaba la carpeta en la mano. El pretexto perfecto. Vine a traerte las últimas impresiones de las fotos, dijo con tono neutro por si alguien escuchaba.
no es buen momento. Javier está trabajando en el despacho, murmuró Lucía. Precisamente, susurró con una leve sonrisa. Está ocupado, no nos molestará. Antes de que pudiera detenerlo, entró con naturalidad. Desde el pasillo, Javier gritó, ¿quién es, cariño? Adrián, ha traído más fotos, intentó sonar normal. Ah, perfecto, que pase. Luego las vemos juntos, contestó sin salir del despacho. Adrián siguió a Lucía hasta el salón. Se sentaron en el sofá, supuestamente para revisar las imágenes. Abrió la carpeta y pasó un par de hojas, fingiendo hablar de detalles técnicos. Pero su mano, oculta por las fotos, rozó lentamente el muslo de Lucía. Sintió un escalofrío. Estaban a metros de Javier. Bastaba que él saliera del despacho para verlos. Adrián, ¿no? Susurró casi sin voz. Sí, dijo él sin apartar la vista de las fotos, porque sé que lo deseas aunque estés temblando. Javier tosió en el despacho y ellos quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. Cuando el silencio volvió, Adrián deslizó su mano un poco más, con una lentitud que volvía loca a Lucía. ¿Ves lo fácil que es? Susurró. Tú aquí conmigo. Ella intentaba aparentar normalidad revisando una foto, pero su cuerpo estaba al borde de estallar. De pronto, escucharon los pasos de Javier acercándose. Adrián se enderezó y colocó las fotos sobre la mesa justo a tiempo. ¿Cómo van esas imágenes? Preguntó Javier al entrar. Perfectas, respondió Adrián, como si nada hubiera pasado. Tu esposa tiene un ojo increíble para elegir las mejores. Javier se sentó con ellos y revisó algunas fotos. Mientras hablaba, Adrián lanzó una mirada fugaz a Lucía, cargada de un mensaje claro. Esto no había terminado. Después de unos minutos, Javier volvió al despacho y apenas cerró la puerta, Adrián se inclinó hacia Lucía. Quiero verte esta noche, lejos de aquí. Solo tú y yo. No sé si puedo, dijo ella, pero su voz sonaba más a excusa que a negativa. Puedes, y vendrás. Te esperaré. Se levantó, tomó la carpeta y se despidió con total naturalidad, dándole la mano a Javier como si fueran viejos amigos. Cuando la puerta se cerró tras él, Lucía quedó sentada en el sofá con el corazón desbocado. Ya no era solo peligro, era adicción. Aquella tarde fue un tormento. Cada vez que miraba a Javier, concentrado en sus papeles, sentía una punzada de culpa mezclada con una expectativa ardiente imposible de detener. A las 8 de la noche, mientras él se duchaba, recibió un mensaje de Adrián. Estoy esperando. No me hagas venir en vano. El lugar elegido era un pequeño estudio fotográfico que Adrián alquilaba en las afueras de Granada, un espacio discreto, sin miradas indiscretas. Cariño, voy a dar una vuelta. Necesito despejarme un poco, dijo a Javier antes de salir. Claro, amor. Te espero para cenar, respondió él con una sonrisa confiada. La confianza de Javier partía a Lucía en dos, pero tomó las llaves y salió. El trayecto fue un torbellino de pensamientos. Sabía que cruzaba un límite sin retorno, pero algo en ella, algo dormido por años, ya no podía parar. Cuando llegó, Adrián le esperaba en la puerta del estudio, con una camisa negra remangada y esa mirada que mezclaba calma y deseo. Sabía que vendrías, dijo sin dudar. Entraron. El lugar estaba tenuemente iluminado, con fondos de tela, cámaras sobre trípodes y luces suaves que daban un ambiente íntimo. Aquí nadie nos interrumpirá, susurró Adrián, guiándola hacia el centro. Sus dedos eran firmes, seguros. La miró con una intensidad que la dejó sin palabras. Quiero verte como eres, sin máscaras, sin miedo. Sus palabras la desarmaron. No era solo deseo, era la sensación de ser vista de un modo que Javier no hacía desde hacía años. Adrián acarició su rostro, recorrió su cuello con lentitud, sin prisa ni culpa, solo con esa seguridad peligrosa que la hacía temblar. Desde aquella noche no dejo de pensar en ti, susurró. Yo tampoco, pero esto está mal, intentó protestar, aunque su voz sonaba rendida. No me mientas. No has venido aquí para decir que no, no respondió. Lo besó. El tiempo se detuvo, allí no existían votos ni promesas, solo Adrián y Lucía, atrapados en un momento que ya no podía detenerse. Después, se sentó a recuperar el aliento. Él la miraba con una mezcla de satisfacción y ternura que la confundía. Esto no fue un error. Lo sabes, dijo con firmeza, lo sabía muy en el fondo, aunque el miedo la carcomía, sentía también que ya no había vuelta atrás. Cuando salió del estudio, la noche estaba más oscura que nunca.
condujo de regreso con el corazón en llamas. Al entrar, Javier la recibió con una sonrisa tranquila. «Todo bien, amor, sí, solo necesitaba un poco de aire», mintió mientras su cuerpo temblaba con la memoria de Adrián. Nuestra doble vida apenas comenzaba.